Muy bien, el día de hoy es un día donde Dios está hablando So today is a day where God is speaking. y es algo tan importante cuando Dios nos comienza a inquietar And it's something when God begins to give you this unction inside of you. y a medida de que uno estudia la palabra de Dios, You know, when you begin to study God's word, cada vez se va convenciendo más de los requisitos que tiene uno que cumplir para entrar al reino de Dios. you begin to realize the different things that you need to do to fulfill God's calling. Muchos de nosotros tenemos un concepto muy pobre en cuanto al reino de Dios, Many of us have a very poor concept of the kingdom of God porque la religión nos ha hecho mucho daño. because religion has hurt us. Pero cuando estudia la Biblia, But when you study the Bible, se da cuenta que el plan de Dios es totalmente diferente a lo que el hombre ha diseñado. you realize that God's plan is very different from that of which man has done. Así que el día de hoy vamos a hablar de un tema que muy poco se habla en las iglesias. So we're going to talk about something today we don't hear in the church very often. Y tiene que ver, sin santidad nadie verá al Señor. And it says that without holiness, no one will see God. Sin santidad nadie verá al Señor. Without holiness, no one will see God. Ahora mucha gente pregunta, pero pastor, So many people say, well, pastor, ¿cómo está eso? what's that about? Que sin santidad nadie verá al Señor. That without holiness, that no one will see Si la God. religión donde yo vengo, If the religion that I come from, solamente los santos son los que ya se han muerto you know, only the saints who have already passed away, y los canonizan and they canonize them, y los hacen santos después de muertos. you know, they make them saints after they're dead. Ay, ay, ay. Ouch. Entonces, cuando la Biblia habla de santos, ¿de qué está hablando? So when the Bible speaks of the saints, well, what's it talking about? La Biblia dice en Hebreos 12:14, In Hebrews 12:14, seguid la paz con todos to have peace with everyone, y la santidad, and holiness, sin la cual nadie verá al Señor. without which no one will see the Lord. ¿Qué nos deja pensar este versículo? What does this make you think about? Seguid la paz con todos Have peace with everyone, y la santidad, and holiness, sin la cual nadie verá al Señor. because without it, no one will see the Lord. De acuerdo a este versículo, So according to this verse, ¿cuánto tan distante está la gente how distant are the people, de ver al Señor? you know, of seeing the Lord? Porque si dice que sin santidad nadie verá al Señor, Because if it's telling you that without holiness, no pero one will see casi the Lord, nadie nos predica acerca de la santidad. but no one preaches to you about holiness, Y luego acerca de la paz con todos. and then about having peace with everyone. Yo dicto un seminario que se llama Desatando Ataduras. I give a seminar that's called Breaking Bonds. Y uno de los temas principales son las heridas y la falta de perdón. And a big part of that is those internal wounds and the lack of Porque la mayoría forgiveness. de las personas están lastimadas por heridas que se les hizo en el pasado. Because many people are hurt by different wounds that they've had in the Y past. están muy lastimadas y no pueden perdonar. And they're very hurt inside and they can't forgive. Por esa razón, casi nadie habla en cuanto a estar en paz con todos los hombres. You know, that's why no one talks about being at peace with everyone. No debáis, en otra versión dice, no debáis nada a nadie. You know, in another version it says, don't owe anything to anyone. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Because without holiness, no one will know Ahora God. veamos qué significa la palabra santificar. So what does the word sanctify mean? ¿Qué es santificar? What is it? La palabra santificar The word sanctify es hacer santo, is to make holy, purificar, to purify, consagrar, to consecrate, dedicar, to dedicate, limpiar, to cleanse, separar. to separate. Eso es la palabra santo. That's what the word holy, La iglesia, la palabra eclesía, the word ecclesia, or En church griego. in Greek, quiere decir que son llamados de afuera that means that they were called from the outside para ser santificados to be sanctified para entrar al reino de Dios. to enter into God's kingdom. Uno de los afanes más grandes en este tiempo You know, one of the most and biggest anxieties in this time right now, es la santificación. you know, it's about holiness. La iglesia viene por una iglesia, el Señor viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. You know, the Lord is looking for a church that is holy and without blemish. Por esa razón es importante que tú veas lo que dice la palabra de Dios, That's why it's important for you to see what the Word of God says. lo que significa la palabra santificar. What the word holiness means. Es hacer santo, To be holy, es purificar, to purify, es consagrar, to es consecrate, dedicar, to es dedicate, limpiar to cleanse, y es separar. and to separate.
Ahora la santificación, definición de la santificación. The definition of sanctification is En this. 1 Tesalonicenses 4:3, In 1 Thessalonians 4:3, la Biblia dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. well, the will of God then is your sanctification. Pues la voluntad de Dios, ¿cuál es? So what is God's will? Vuestra santificación. Your sanctification. Y que os apartéis And to stop de la fornicación. fornicating. La iglesia no puede mezclarse con la corriente del mundo. The church can't do the things that the world is doing. Dios llama a una iglesia para santificarla, para purificarla, So God Para calls the church to formar- sanctify it, to form it, formar un grupo de personas to form a group of people que van a heredar el reino de Dios. that will inherit the kingdom of God. Y nosotros los que estamos siendo llamados para este proceso, And those of us that are called to this tenemos process, que entender el significado de lo que dice la palabra de Dios. we have to understand the significance of the Word of God. Que la voluntad de Dios es la santificación. That the will of God is sanctification. La santificación es la voluntad de Dios para nosotros. Sanctification is God's will for us. En Tesalonicenses 4:3, In 1 Thessalonians 4:3. la palabra santificación está relacionada con la palabra santo. So the word sanctification is related to the word holy. Ambas palabras tienen que ver con la santidad. They both have to do with holiness. Santificar algo. To sanctify something, Santificar algo es apartarlo para un uso especial. that's to separate it for a special Usted ha leído use. en unos aparatos que venden en Estados Unidos, You know, there's some devices that they sell in the U.S. dice one use only, that says for one use only. solamente para un propósito especial. That means for one use only, a special purpose. Nosotros somos ese producto We are that product que Dios está creando, that God is está creating, formando, that He's forming, está apartando, that He's setting está apart, separando He's separating para one use only, for one use only, para solo servir a uso, Dios. to serve God. Por esa razón, la santificación es una de las metas principales en nuestra vida diaria. That's why sanctification is a goal of our lives. Santificar a una persona es hacerla santa. That means to make a person holy. En la teología cristiana, la santificación es un estado de separación con Dios. In Christian theology, that's a sanctification is a state of separating with Todos God. los creyentes entran en este estado cuando nacen de Dios. Every believer enters into this state when they become a Christian. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, You know, your works are known because of that in Christ Jesus, el cual hizo para nosotros sabiduría de Dios, who made for us wisdom of God, justificación, justification, santificación sanctification, y redención. and redemption. Tres cosas muy The importantes. three important things. Estaba recordando esta mañana una ilustración I was recalling recently an illustration de un niño of a child que tenía un ingenio increíble that had this interesting ability, y creó un barco hermosísimo. and he created a beautiful boat. Y cuando lo terminó le quedó tan bonito el barco And when he finished it, the boat was so y pretty. se fue al río And he went to the river, y lo puso a navegar. and he began to navigate it. Pero de repente vino un aire y se llevó el barquito But, you know, a big strong wind came, and it took that boat, y se lo llevó. and it took it. El niño lloraba por la pérdida de su barco You know, the child was crying because he lost his porque boat, había tardado mucho tiempo creándolo. because he spent a lot of time making it. Un día él salió a una tienda de segunda One day he went to a second-hand store, y encontró que su barquito estaba de venta. and he saw his boat was for Lo sale. acarició, He liked it. se sorprendió al verlo He was astounded. Se emocionó. He was y excited. le pregunta al dueño, ¿cuánto quiere por ese And he said, "How barquito? much do you want for that boat?" Y quería un buen dinero. And he wanted a lot of money. Dice, porque es una obra de arte. He said, "Because it's an art. It's a piece El of que lo art. creó no ha vuelto a crear otro. You know, one who made this hasn't Y made le echó another one." un poco de cuentos al niño And he was telling him, you know, a story, right, para darle el precio. to give him to justify the price. El niño The kid, se fue he left. a trabajar, a buscar cómo conseguir el dinero para comprar su barquito. He went to work to figure out how to pay for that boat. Y ya cuando regresó y lo compró, And then when he came back and he bought it, lo abrazaba, he hugged it, lo besaba. he kissed it. Le dijo, te quiero tanto He said, I like you so much. porque hay dos razones por las cuales te quiero tanto. There's two reasons I love you so much. Una, porque yo te hice, One is because I made you. y otra porque yo te redimí. The other is because I redeemed you. Esa es la situación del ser humano. That's the situation of mankind. El hombre fue creado por Dios, pero se lo llevó la corriente del mundo. Man was made by God, but he was taken in the wind of this earth. Y finalmente Dios envió a su Hijo unigénito But God sent his only son
para redimir al hombre de su pecado, to redeem man from para his sacarlo de sin, la condenación. to take him from condemnation. Y por eso Dios ama a sus hijos, And that's why God loves his porque children. no solamente los creó, Because he didn't just create sino them, los redimió con but he su sangre redeemed us with his para el blood reino de Dios. for his kingdom. Por eso la justificación That's why y la justification santificación and y sanctification la redención van juntas. and the redemption come together. No podemos separar la una de la You otra. can't separate one from the La Biblia en other. 1 Corintios 1:30 dice, In 1 Corinthians 1:30 it says, la santificación que se menciona en este versículo es una separación para siempre de los creyentes que los creyentes hacen con Dios. the sanctification mentioned in this verse is a separation that always happens for the believers who were born in Christ. Es una obra que Dios realiza, You know, it's a work that God realizes. una parte intrínseca de nuestra salvación, intrínseca, perdón, It's an intrinsic part of our salvation, de nuestra conexión con Cristo. of our connection with En Christ. Hebreos 10:10 los teólogos a veces se refieren a este estado de la santidad ante Dios como la santificación, You know, in Hebrews 10:10, the theologians often refer to this as a state of sanctification before que God, es posesional which is positional. y que es lo mismo que la justificación. That makes it equivalent then to Ahora, Dios justification. no puede justificar a alguien si no lo santifica. God can't justify something unless it's been Entonces no sanctified. podemos separar la justificación So we can't separate justification de la santificación. from sanctification. ¿Qué es justificación? So what does it mean then to be justified? El hombre es sentenciado a una muerte eterna por causa de su pecado. So because of man's sin, they're destined to be in Hay una hell. deuda que el hombre tiene con Dios. You know, there's a debt that man has to pay with La God. religión no puede restaurar y rescatar al hombre. Religion can't save you. No lo puede salvar. It can't save you. ¿Por qué no puede salvar la religión al hombre? Why can't religion save you? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Because without the redemption of sin, Todas las you religiones can't be saved. pueden ser buenas, All of the religions could be good, pero ninguna religión pagó el precio de la justificación. but no religion paid that price for that La justification. Biblia dice que Dios miró desde el cielo a la tierra y no había ningún hombre justo. You know, God said He saw the earth from the sky, and there was not one man that Dice was la just. Biblia, todos los hombres pecaron, todos los hombres se desviaron You know, de that Dios. all men had sinned, and all men have been separated Por from cuando God. todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Because when they've all been that way, they've all been destitute from God. Pero dice la Biblia, mas Dios muestra su amor para con nosotros, But God shows His love for us. que siendo pecadores, That us being yet sinners, Cristo murió por nosotros. Christ died for us. Eso es la justificación. That's the Tú justification. estás sentenciado a una cadena perpetua You're sentenced to a perpetual y thing, morir to eternamente, die eternally. pero Dios en su amor But God, through His paga love, un rescate pays for that rescue a través de su Hijo, through His Son, que derramó esa sangre en la cruz, who shed that blood on y a the través de cross. esa sangre derramada And through that blood that was shed, hay redención por nuestros pecados. there is redemption for our Y sin. cuando el Señor Jesucristo regresó de la tierra al reino de Dios, So when Christ returned there, presentó a su Padre un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. He presented Himself as that sacrifice before God. Y dijo, la obra es completa. And He said, it is finished. Ya fui a morir por el hombre. I died for man. El hombre estaba en deuda contigo. Man was in debt with you. Y como tú eres un juez justo y que no puede pasar por alto el pecado, And since you are a just God and you can't just let sin go, y viendo que ninguna religión podía salvar al and hombre, having seen that no religion could save ningún ser man, humano podía salvar a otro ser humano, and that no human being could save another human, me enviaste a mí. you sent me. Y yo hice el sacrificio. And I did the Y yo sacrifice. pagué la deuda que las personas tenían. And I paid the debt. that En el they momento had. en que la persona reconoce que Él murió por ti In the moment that they realized that I died for y le you, pide al Señor que Él sea su Salvador, su Redentor, and they asked Him to be their Lord and Savior, en ese momento in that moment, pide que la sangre de Cristo te lave y te limpie de todos sus pecados. you ask that the blood of Christ cleanse you of all sin. Tan pronto ese sacrificio es aceptable, As soon as that is tan accepted, pronto tu pecado es perdonado porque tú le has pedido a Cristo que te represente ante el reino de Dios. because you've asked Christ to represent you before God, En ese momento ese pecado, esa deuda es cancelada. in that moment, that debt is canceled. Hay un carro en Italia que se llama Fiat. There's a car in Italy, it's called a Fiat. Muchos no saben, algunos hemos manejado un carrito de esos pequeñitos Many Fiat. guys have never heard of a Fiat, but it's a small car. Pero la palabra Fiat significa pagado. But Fiat means paid.
Lo que quiere decir esto es que el Señor hizo un fiat por nosotros. that God paid for us. La paga del pecado es muerte, The wages of sin is mas la death, dádiva de Dios es el fiat, but the gift of God is eternal life. It's that es la vida fiat. eterna. It's that. Entonces, a Eternal través del life. sacrificio de Cristo, So through Christ's el sacrifice, Señor nos reconcilia. the Lord then reconciles us. Pero luego tenemos un proceso de apartarnos. But Lord, there's a process then to separate ourselves. Tenemos que santificarnos. We have to be sanctified. La santificación quiere decir separación del mal y dedicación a Dios y a su servicio. Sanctification means separating from the evil and dedicating ourselves to God and His service. Pablo lo pone muy claro en el libro de Romanos. In Romans, Paul clarifies all of this. Dice, más ahora que habéis sido libertados del pecado But now that you have been set free from y sin hechos siervos de Dios, and become servants to God, tenéis por fruto la santificación your fruit then is sanctification. y como fin And in the end, la vida eterna. eternal life. Entonces la santificación quiere decir separación del mal So separation from evil y dedicación a Dios y a su servicio. and dedication to God and service. La Biblia declara que la santificación tiene que ver con el volver la espalda a todo lo que es pecaminoso y profano para el alma y el cuerpo. The Bible then declares that sanctification is turning your back on everything that is sinful and profane to your soul and to your body. Pero quiere decir no solo una separación sino también una separación para ser santificado. It also means that it's a separation, not just of yourself, but a separation from that to be sanctified. El hombre debe estar separado del pecado So man has to be separate from sin y también separado a la santidad. and separated then to holiness. Lo que sea apartado del uso profano para el uso sagrado. To separate that which is used for the profane for Lo something que used sea for dedicado al sacred. servicio de Dios es santificado. And that's what God desires in Y us. entiendan is that esto, mis amados sanctification. hermanos, entiendan So esto. my beloved brethren, understand this. Ninguna cosa en el templo de Salomón se podía usar. Nothing in Solomon's temple could be used Si no era apartado, era lavado y era santificado. because it was separated, set apart. It was holy. Algo que se dedicaba a Dios no se podía usar para otra cosa. So something that was used for God couldn't be El used día for que anything else. nosotros compramos este edificio, When we bought this building, lo consagramos, we consecrated the lo building. apartamos, We set it apart. lo dedicamos We dedicated it para one use only, for one use only, para servir a Dios. to serve God. Entonces aquí no tenemos bailes, So you don't have aquí dances no, here. no permitimos bebidas You know, alcohólicas, they're not drinking alcohol. porque este lugar está apartado y separado para un servicio a Dios. Because this is separated and set apart for God. Lo mismo es la vida nuestra. It's the same thing with our own personal Nuestra lives. vida Our lives debe de estar apartada, should be set apart, separada separated para Dios. for God. Así que tenemos que entender esto. So we must Para understand ser this. santificados el hombre debe estar separado del pecado. That man then has to be separated from sin. También separado separado a la santidad. It has to be separated then for Lo que holiness. sea apartado del uso profano para el uso sagrado. To set apart that for the profane and for the sacred. Y lo que sea dedicado al servicio de Dios es santificado. And whatever's dedicated for God Entonces vamos a to be decir, yo sanctified. vengo viviendo una vida desordenada, So let's say I'm living a life that's out of order. pero al venir a recibir al Señor Jesucristo y pedirle que Él sea mi Salvador, But I ask the Lord Jesus to come into my heart to be my que me Savior, justifique, to justify me, que me haga sin culpa, que me declare sin culpa, to declare me without blame. entonces el proceso que continúa es santificarme, So then the process then is sanctification. apartarme, separarme y consagrarme To set me apart, para to servirle a consecrate Dios me, to serve God, y para vivir en santidad. and to live in holiness. ¿Me están siguiendo? So you follow me. Eso es la santidad. That's holiness. Ahora, la referencia en Éxodo 19, 20, 22. Exodus 19, 20 to 22. Dice, descendió Jehová sobre el monte Sinaí, And Jehovah descended from the mountain Sinai, sobre la cumbre del monte. from the top of the mountain. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte. And the Lord God called Moses to that mountain. Y Moisés subió. So Moses rose up. Y Jehová dijo a Moisés, And Jehovah said to Moses, desciende. descend. Y requiere al pueblo que no traspasen el término por ver a Jehová, And do not let the people that trespass that term for having seen the Lord, porque caerá multitud de ellos muerta. because many of them would then die. ¿Qué está diciendo esta palabra? What is this word telling us? Está diciendo que cuando el lugar que
donde Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés, So the spot where God gave Moses the 10 donde la commandments, presencia de Dios estaba, where God's presence was. un hombre con su pecado, con su carnalidad no puede entrar a ese lugar. A man in their sinful carnal nature could not Aún ni enter los there. mismos sacerdotes podían entrar ahí. Not even a priest could go there. Entonces les dijo que no vayan a subir al monte cualquiera de ellos, No, don't let any of them go up to this mountain porque cae muerto. because they'll die. Por eso dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor. That's what the Bible says. Without Ahora, holiness, no one will see the ¿Por Lord. qué había esa barrera? Why was there that wall? Porque en el Antiguo Testamento todavía Cristo no había muerto. Because we hadn't had Christ yet in the Old Todavía Testament. no había habido un sacrificio. There hadn't been a sacrifice yet. Todavía no había un derramamiento de There sangre. hadn't been a shedding of blood. Hasta ahora Moisés estaba recibiendo las leyes. Until now, Moses is just now receiving the law. Fue hasta que vino Cristo que la ley fue cumplida When Christ came, the law was then fulfilled y la deuda fue pagada. and the debt was paid. Ahora cuando tú sepas y digas, oye, Cristo ya pagó por mí, When you understand, you say, well, Christ then paid the price for me. yo no tengo que vivir esta I vida. don't need to live this life anymore. Yo recuerdo que en una ilustración que leía, I remember this illustration I was reading. que un ranchero muy millonario There was a multimillionaire rancher. fue a una venta de esclavos You know, he went to a slave auction. y miró una joven que había salido al mercado de venta. And he saw a youth there who she had been for Todos sale. tenían derecho de levantarle la cara, mirarla bien. Everyone had the option to pick her up, look at Los her que iban face, a subastar, los que whoever was iban a going to apostar. bid, whoever was going to bid. Y este millonario la miró, This millionaire looked at her, le sonrió a la muchacha smiled at her, y la muchacha lo escupió. and she spit on him. Y el hombre se fue Men left. y fue a hablar con los que estaban manejando la subasta. He went to the guys working the auction. ¿Cuánto quieren por esa esclava? How much do you want for that slave? Y le dieron el precio. They gave him a price, Y él sacó el dinero y pagó por ella. and he paid for it. Y cuando regresa hacia ella, When he comes back to her, le entrega los papeles de su libertad. he gives her the papers of her freedom. Y le dice, mira, And he said, look, ya pagué I've paid por tu libertad. for your freedom. Ya no vas a ser esclava más. You're no longer a slave. Tú puedes tomar estos papeles You can take these papers y hacer su vida como quieras. and live your life as you choose. Escoge qué quieres hacer con tu vida. Choose what you want to do with your life. La mujer se puso a llorar She began to cry. y le dijo, And he said, pues te voy a servir. well, I'm going to serve you. Ahora que soy libre, te voy a servir. I'm free. I can make my own choice, but I want to serve Porque you voy a estar agradecida because I'm thankful por lo que has hecho por mí. for what you have done for Eso fue me. lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. That's what Christ did for us. Estando en esclavitud por nuestro pecado, That us being yet in slavery because of our sin, Cristo viene a morir por nosotros Christ died for us. y cuando teníamos una esclavitud eterna, So when we had this eternal paga el slavery, precio de redención he pays that price of y redemption, nos redime and he redeems us, y nos and llama he calls us para su servicio for his service y para ser santos. and to be holy. ¿Quién no le quiere servir a un ser como nuestro Dios? Who wouldn't want to serve someone like that? ¿Quién no le quiere servir a un millonario de esos que muestra su Who compasión wouldn't want to serve that millionaire that y has que that no requiere compassion nada de la persona and doesn't require y anything que from le a da la person, libertad? and he gives freedom? Ese es nuestro Dios. That's our God. Este es el Dios que nosotros servimos. That's the God that Este we es el Dios serve. que nosotros amamos. That's the God that we serve. También los sacerdotes que se llegaban a Jehová, Also, the priests that got there to the Lord que se santifiquen. to be sanctified. Porque no haga ellos, para que yo no haga en ellos estrago, dice el Señor. So, so they don't have any struggle within that. Y Moisés dijo a Jehová, And Moses told the el Lord, pueblo no podrá subir al monte Sinaí, the people will not be able to come up to this porque mountain tú nos has requerido diciendo, señala términos al monte y santifícalo. because you've given us these terms about the mountain and the sanctification. Moisés tenía el derecho de decir de aquí hasta acá, este lugar es santificado. So Moses was able to say, look, Y from this nadie point lo on, puede traspasar. no one else can go here because this is the holy point. También es interesante que en el Nuevo Testamento, It's also interesting that in the Old en Testament, el templo de los judíos, in the temple of the Jews, estaba el atrio, que eran todo donde toda la gente se podía juntar. there was an atrium where all the people could get together. Ahí llegaban los mercaderes a vender los animales para el sacrificio. That's where the people would come to sell things. Y llegaba todo tipo de personas. And you would see all kinds of people. Pero había otro atrio que era el lugar santo. But there was another atrium there that was the holy place. Y entraban solamente los judíos y los que servían. And only the Jews there that served would be able to enter.
Pero había un lugar más allá But then there was another place, que se llamaba el lugar santísimo. which was the Holy of Holy Places. Ahí no podía entrar nadie. And no one could just enter into there. Solamente el sacerdote Only the high priest podía entrar una vez al año. would be able to enter into that area once a Si year. ese sacerdote estaba en pecado, But if he was in sin, ese sacerdote moría dentro del lugar he santísimo. would die instantly. Por eso en su ropa, en su túnica, That's why in his tunic, le ponían una campanita y un fruto. they put a little bell there with some fruit. Y él cuando caminaba, So when he walked, oían que él estaba intercediendo, they could hear and oían que intercede. él estaba adorando a Dios They could hear that he was y worshiping God presentando el sacrificio a Dios, and presenting the sacrifice to derramando la God. sangre de esos animales You know, putting the blood there of those en el animals lugar santísimo, of that holy place, pidiendo perdón por el pecado del pueblo. asking forgiveness for the sin of the people. Recuerde que los sacrificios del Antiguo Testamento no quitaban el pecado, Remember that the Old Testament sacrifices weren't there to take away sin. solamente cubrían el pecado. They would simply cover it. El único que quita el pecado es la sangre del Cordero, The only one who can do that is the la blood of our sangre que Lamb, derramó Jesucristo en la cruz del Calvario. the blood that Christ gave for us. Entonces, si el sacerdote estaba en pecado, So if the priest there was in sin, caían instantáneamente muertos. he would die instantly. Y cuando entraba al lugar santísimo, When he would enter into that holy place, le amarraban un mecate a los pies. they would have this rope tied to his Para la foot. gente que está en Colombia, un lazo. You know, for other people, it's like a lasso. Entonces, si él moría adentro, So that if he died in there, nadie podía entrar allá. nobody could walk in there Así and que lo grab him. tenían que ir jalando y jalando y jalando. So they had to pull. De esa manera nadie arriesgaba su vida para entrar al lugar That way santísimo. no one would risk their lives entering that holy Cuando place. Cristo murió, When Christ died, el mismo tiempo en que él murió, dice que la Biblia que el sol se oscureció, it says that at that same time that the sun was darkened, la tierra tembló the earth shook, y el velo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo se quebró en el templo. and the veil that separated the holy place from the other place Porque ya la was ripped, sangre del Cordero fue derramada. because the blood of the Lamb was shed. Ya no había intermediarios para llegar al lugar An santísimo. intermediate was no longer Porque el needed, mediador es Cristo Jesús que murió por nosotros. because that is Christ Jesus who died for us. Gloria a Dios por esto. Glory to God Amén. for this, amen. Así que Jehová le dijo a, ve y desciende y subirás tú y Aarón contigo. So he said, go, descend, and then you and Aaron will come up. Mas los sacerdotes del pueblo no traspasen el término por subir a Jehová, porque no hagan ellos estrago. You know, but the priest there and the rest of the people will not be able to come up. Nosotros no entendemos la santidad de Dios. We really don't understand the holiness of God. Nosotros no sabemos que si Dios se presentara delante de ti, caes como muerto. That if God presented himself before you, you would die. La Biblia nos dice que cuando Juan lo vio en gloria al Señor Jesucristo, cayó como muerto. In the Bible says the Apostle John, when he saw the Lord Jesus Christ glorified, he fell as if Daniel he nos was narra dead. la misma experiencia. Daniel talks to us about the same Cuando el experience. Señor se presentó en él en el Antiguo Testamento, When the Lord presented himself in the Old Testament, cayó como he muerto fell as if he was hasta que el dead Señor lo levantó. until the Lord raised him up. Es impresionante que la gloria de Dios no la podemos resistir nosotros. You know, that we cannot Y resist God's mucho glory. menos cuando no hemos sido redimidos y lavados con la sangre de Cristo. And even less, you know, when we have not been redeemed by the blood of El Christ. hecho de que Cristo murió en la cruz no quiere decir que todos son lavados con la sangre de Cristo. You know, the act that Christ died on the cross doesn't mean everybody was saved. Porque es como un criminal que está sentenciado a una condenación perpetua. You know, it's like a criminal who's sentenced to death. La única razón que él tiene es buscar una defensa que lo pueda proteger. He's got to find a defense. Y él tiene que buscar los servicios de un abogado para que lo representen ante la corte. He'd have to find a lawyer to defend him before a court. La Biblia dice que si nos agito, si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre. You know, the Bible says that, you know, if one of us sins, we A have a lawyer Jesucristo el for us, justo. for the Father, which is Christ. Entonces, cuando la persona está en pecado, So when a person is in sin, el hecho de pertenecer a una religión just being a part of a religion no te garantiza que tu pecado ha sido lavado y limpiado. doesn't guarantee that you have been cleansed. Esto es hasta que usted no le pide los servicios al Señor Jesucristo que sea su sanador, su libertador That means that you have to ask the Lord to be your Savior, y your que te liberator, libere de la condenación eterna. and to free you from that Y eternal le pida al condemnation. Padre que a través de la sangre de Jesucristo, su Hijo, And through the lo lave de blood, sus pecados. and through the blood of Christ, He can cleanse you from your sin. Y ahí entra el Espíritu Santo a And santificarte. then God's Spirit enters into sanctifying. Nadie es santificado hasta que no es redimido por la sangre del Cordero. No one's sanctified until the Lord has sanctified. Por them. eso nosotros hacemos mucho énfasis, That's why we make emphasis on los this. predicadores, Preachers do. de que toda persona necesita entrar en una relación con Dios.
that every person needs to enter into a reconocer que es relationship with pecador, God, to recognize that they are a pedir sinner, perdón por su pecado, to ask forgiveness for their sin, arrepentirse de su pecado, to repent from their sin, entregarle su vida a Dios, give their life to para God, servirle a to Dios, serve God, para que el Señor te redima, that the Lord redeems you, y luego entonces viene el proceso de santificarte. and then the process comes of sanctification. ¿Sabía usted que la mayoría de los ministros que Dios llama, perdón, The majority of the ministers that the Lord calls, todos comienzan sirviendo, all of them begin serving, limpiando los baños, cleaning the restrooms, limpiando el lugar? cleaning the place. Primero Dios me dio este lugar. First, the Lord gave me this place. Lo compramos, ya les he contado en otras ocasiones. You know, we bought it, I've told you, different occasions. Y después de que lo compramos, hicimos los arreglos que teníamos que hacer. After we did that, you know, we did the arrangements we needed to do. Y yo llegaba los domingos en la mañana. And I would come in the mornings on Sunday. 3, 5, 7 personas, 10 personas las que llegaran. 3, 4, 5, 6, 7 people that would come. Pero yo comenzaba en los baños, But I began to clean the restrooms. limpiándolos, Cleaning them, limpiando la iglesia, cleaning the church, limpiando todo, cleaning everything. preparando el lugar Preparing the place para la gente, para servirle a la gente. to serve people. Cuando Dios ve que tú eres responsable con esas asignaciones tan pequeñas, When God sees that you're faithful at the a level, medida de que usted va siendo in obediente, the way that you're obedient, te va promoviendo. He gets to promote you. Entonces me preguntaban, pastor, ¿cómo yo puedo tener esa unción que usted tiene? So they asked me, well, Pastor, how can I ¿Cómo have usted the ora por los anointing? enfermos y sana? ¿Cómo usted Pray for the ministra sick con and una they're healed. intensidad y la gente que está oprimida por el diablo se libera? You know, when you pray for people and they're delivered, how do you ¿Cómo? do that? Danos una clase como para hacer eso. Give me a class or a course on how Todos to do quieren this. sentarse en una oficina con un lápiz y un cuaderno. Everybody wants to sit in an office with a pencil. Lo único que yo puedo sacar es un trapeador y un bote de agua And all I can do is grab a mop with y some algo para water limpiar los baños. and something to clean the bathrooms Le with. digo, mire, este es el lugar para empezar a recibir I la said, unción. you want to receive the anointing? This is where you start. Amén. Amen. Aquí no se oye ni uno. Amén. We don't hear any amens here. Entonces, ¿quién de ustedes So who of you está dispuesto is willing a servir? to serve? Aquí hay solamente unos, no muchos, You know, there's not a lot, pero yo sé que hay varios but I know that there's many que sirven that serve y sirven. and serve. Y en el momento en que Dios les diga, ¿sabes qué? And then when I said, you know, come on, Los voy a ungir I'm going to anoint you para servir. to serve. Porque se requiere una unción. Because it's an anointing that's Esa fue needed. la pregunta que se me hacía en esta conferencia en Ciudad Victoria. That was the question that I had at the conference in Victoria. Y vino de parte de los pastores. And it came on behalf of the pastors. Y me decían, pastor, ¿qué diferencia hay en la unción y en el bautismo del Espíritu? And they said to me, well, Pastor, what's there to the anointing and the baptism of the Holy Spirit? Y les tuve que decir, So I had to tell them, mira, Dios llamó a Moisés y le dijo, sácame 70 de tus líderes God called Moses and said, get 70 of your leaders, y llévalos al monte, take them to the mountaintop, porque los voy a santificar. because I'm going to sanctify them. Y voy a poner del Espíritu que hay en ti, en ellos, And I will put the Spirit that is in you in para them, que ellos tengan la carga so they can have que that tú sientes charge por el pueblo. that you feel for the people. Amén. Amen. Lo mismo hizo el Señor Jesucristo con sus 12. Christ did the same thing with his 12. ¿Qué hizo Jesús con sus What 12? did he do with his 12? Les dijo, He told vengan, them, come, vamos a tener una cena, we're going to have a dinner. vamos a partir el pan en memoria de mí, We're going to have blood and wine, you know, in remembrance of me. y vamos a comer el pan We're going como símbolo to eat the bread as a symbol of my body. de mi cuerpo, y se van a comprometer ustedes, And you guys are going to commit van a hacer yourselves. un pacto. You're going to make a covenant. ¿Saben qué es un pacto? Do you guys know what a covenant Es is? un compromiso, es un contrato legal That is a legal commitment with God de que me van a servir that you're going to serve. y que van a anunciar el evangelio hasta que regrese. And you will announce the gospel until he comes. Y en ese momento él impartió la cena. And in that moment in the dinner, he imparted that. ¿Y qué sucedió? So what happened? Que había uno dentro de ellos There was one there, que su corazón no era recto and his heart was not right, y que no estaba listo a pactar. and he wasn't ready. Y en ese momento entró Satanás And Satan entered into a him través de ese bocado de pan through that. y se manifestó lo que había en él. And everything in him was Cuando le decía a manifested. los pastores, la Santa Cena no es para toda la iglesia. You know, when he said that communion isn't for the whole church, Uy, eso se sintió como un aire frío dentro del salón. it was like, whoa, in the church. They were like, really, Pastor? Oye, pues nosotros a todo el mundo le damos la Santa Cena. We give communion to everybody. Como así nos enseñaron. That's how they taught us. Pero en realidad, But the reality is this.
El Señor delega su ministerio a esos hombres The Lord delegates His ministry y to una vez those que se men. comprometen, And once they're committed, sopla sobre ellos He breathes on them. y le dice, recibid el Espíritu Santo. And He says, receive the Holy Spirit. El Espíritu para la administración, The Spirit to el ministry. Espíritu para los The ministerios. Spirit for ministry. Y les dice, And He says to them, me voy a morir, I'm going to die, pero voy a but resucitar I will resurrect. y voy a ascender al reino, And I will ascend into the heavens. pero ustedes se van a quedar en Jerusalén. But you're going to stay in Jerusalem. Recuerde que los apóstoles, la mayoría, en ese momento, en el momento de la Santa Cena los graduó de discípulos a apóstoles. You know, remember that in communion meal, that's where they became from disciples to apostles. En ese momento que él les dijo que no se movieran de Jerusalén He told them not to leave Jerusalem hasta que recibieran el poder. until they received the power. Entonces, en ese momento el Espíritu Santo se hizo presente And in that moment, the Holy Spirit was made present y los llenó del poder. and filled Y them with comenzaron a power. predicar And they began to preach con toda libertad. with all freedom. El primer sermón que predicó Pedro fueron 3,000 almas que You se know, convirtieron. That first sermon, you know, there were 3,000 people. El that segundo heard sermón Peter. fueron 5,000 The almas. second one was 5,000 people. Pero were esto saved. no sucedió hasta que el Espíritu Santo tomó posesión de ellos. But that didn't happen until the Holy Spirit took Entonces, possession. algunos de nosotros tenemos algunas manifestaciones del Espíritu. So some of us have the manifestation of the Algunos Spirit. podemos hablar en lenguas. Some of us can speak in tongues. Pero no hemos recibido la unción y el poder que necesitamos para hacer el ministerio. But we haven't received the anointing and the power. La Biblia, of the Pedro Spirit. predicando a los gentiles le dijo, como Dios ungió con Espíritu Santo y con poder. You know, Peter talks about that the Lord, you know, was anointed with Holy Spirit and power. Como Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, As Jesus was anointed by the Holy Spirit and power, ¿para qué lo ungió? why was he anointed? Lo ungió con Espíritu Santo y con poder, y como él anduvo haciendo bienes And since he was doing good things y sanando a todos los oprimidos por el diablo, and healing all of the oppressed by the sick, porque Dios estaba con él. because God was Jesús with him. no hizo ningún milagro de 0 a 30 años. Jesus didn't do a single miracle No fue before the sino age cuando el 30. Espíritu Santo tomó posesión de él en el día que fue bautizado en las aguas, You know, that day that he was baptized is when he received the Holy que se Spirit. abrió el reino de los cielos, se oyó una voz que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. When a voice opened from the sky and said, "This is my beloved Son in whom I am well En pleased." ese momento, In that él moment. recibió el Espíritu Santo He received the Holy y Spirit fue llevado al desierto para ser tentado and he was taken to the desert. y comenzó ese ministerio de poder que llevaba. And that ministry was taken there. Entonces, nosotros tenemos que entender que la unción no solamente es la unción no es para todo el mundo. So then you have to understand the anointing isn't just for everybody. Si no vas a servir, ¿para qué quieres ser ungido? If you're not going to serve them, why do you want to be anointed? ¿Para qué quieres recibir el poder de Dios? Why do you want to receive the power of Dios God? no unge gente para ver televisión He's not anointing you to watch TV o para estar en el mundo haciendo cosas. or to be in the world just doing stuff. Dios ungió a Jesús de Nazaret para sacar los oprimidos por el diablo, He anointed him to remove the para oppression sanar a los of the devil, enfermos, to heal the sick, para sanar a los quebrantados de corazón, to heal the brokenhearted, para dar libertad a los cautivos. to give freedom to those that are captive. Para eso es la unción. That's what the anointing is. Para eso es el poder. That's what the power is for. Para eso necesitamos ser ungidos por Dios. That's when we need to be anointed by Pero la God. iglesia tiene un concepto erróneo en cuanto al poder de Dios. But the church is this Algunos erroneous dicen concept. que eso no existe hoy. Some say, oh, that doesn't exist. La Biblia, algunos en las religiones donde yo estudié, donde los seminarios donde estudié, algunos de ellos In some of the seminaries that I studied in, decían que no, eso no existe en la época. they said that stopped. It doesn't exist now. Los milagros eran para un tiempo pasado. That the miracles were in the past. It was for El back Espíritu then. Santo era alguien allá, pero no ahora. The Holy Spirit moved that way, but He doesn't move like that Ya now. no necesita moverse ahora, He doesn't need to porque ya tenemos la palabra. because we have the Word. No es verdad. That's not true, brothers. Sin el Espíritu Santo no se puede hacer el ministerio. You can't do ministry without the Holy Spirit. Sin el Espíritu Santo no se pueden hacer los You milagros. can't do miracles without the Holy Sin el Spirit. Espíritu Santo no se puede reprender el reino de las You tinieblas. can't cast out darkness without Sin the el Holy Espíritu Santo Spirit. no se puede restaurar a los cautivos, a los que están presos en la cárcel, no los puede liberar. You can't restore the captives and prisoners without the Tú Holy Spirit. necesitas el poder de Dios You need God's power para hacer los milagros, to do miracles, para sanar a los to heal the enfermos. sick. Entonces, nosotros tenemos que entender So we must understand que el Espíritu Santo that the Holy Spirit es necesario is necessary
para aquellos que tienen un llamado al servir For those who are called en un to serve ministerio. in a ministry. Hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, There's a diversity of gifts, a diversity of pero el ministries, Espíritu es el mismo. but the Spirit is the same. Y hay hermanos que pueden recibir ciertas manifestaciones del Espíritu, ciertos dones para servir en la iglesia. And different brothers can receive different gifts, different ministries. Aquellos que les gusta ir a visitar a los enfermos, Those that like to visit the sick. ellos desean tener una unción para la sanidad de los enfermos. You know, they'd like to have that anointing to heal the sick. Aquellos que les gusta ayudar cuando hay gente en tribulación y en problemas. People that are in tribulation and Piden a Dios problems. que los use. Ask the Lord to use them. Pero cuando tú ya eres comisionado por Dios para un ministerio, But when you are then commissioned by God for ya a que tú ministry, seas apóstol, whether it be an apostle, ya que seas un profeta, a prophet, ya que seas un evangelista, an evangelist, ya que seas un a pastor, pastor, ya que seas un maestro, be a teacher, tú necesitas el poder de Dios para hacer el ministerio. you need God's power. Hermano, for cuando ministry. tú te paras en un lugar y que Dios te ha ungido, When you stand in a place and God has anointed ese you, lugar tiembla. that place will Ese shake. lugar se mueve por la presencia de That Dios. will move by the power of Y God. esto es lo que sacude cuando vamos a las conferencias, es lo que dice la gente. That's what shakes Es up que us no as we hemos go. visto ministerios que en la actualidad que estén haciendo estas Because cosas. we haven't seen miracles that are doing these things. Porque esto requiere un compromiso de parte de nosotros hacia Dios de ser santos porque Él es santo. Because that requires that commitment for us to be holy, Requiere because estar He's viviendo holy, una vida recta, to be living that holy life. porque si no el enemigo te pasa factura. Because if not, the enemy will En pass the Ezequiel bill. 36:23 dice: In Ezekiel 36:23, y santificaré mi grande nombre profano dentro de las gentes, and I will sanctify my great name profaned through those people, en lo cual profanasteis vosotros en medio de ellos, and de which ellas, you profaned in the midst of them. y sabrán las gentes que yo soy Jehová, And the people will know that I am dice el God, Señor Jehová, the Lord God, cuando fuere santificado en vosotros delante de sus ojos. when I was sanctified before you, before His Recuerden que Él eyes. está hablando antes de su venida. Remember, He's talking before He's coming here. Está hablando en el libro de Ezequiel, una profecía. And that was a prophecy He was giving. Y luego el número dice, porque mío es todo el primogénito de los hijos de Israel, Because mine is then the firstborn of all the children of Israel, así de hombres como de animales. of man as well as Desde el animals. día que yo herí la tierra, que herí todo primogénito en la tierra de Egipto, From that day that I hurt the land, all of the firstborn in the land of Egypt, yo los santifiqué a ustedes. I sanctified you. Así que todo hijo que nace primogénito, All firstborn then that is born, yo lo he santificado. I have sanctified Yo lo he you. apartado, yo lo he separado, me pertenece a I mí. have set it apart and it's mine. Y eso fue una de mis oraciones. You know, and that was one of the revelations. Cuando pedí que Dios me diera un hijo varón, When I asked God for a son, y le pedí un hijo varón, I asked Him for a male y le son. dije, Señor, yo te lo dedico a ti, And I said, Lord, I'll dedicate yo him te to lo you. entrego a ti, I'll give him to you. porque ese hijo te pertenece. Because that son belongs to you. Y aquí está. And here he is. Esa es la respuesta a una oración. That's an answer to a prayer. Primero le pedí que fuera un hijo varón. First, I asked for a male son, Y segundo, que el Señor tuviera la autoridad sobre él. and that the Lord have authority over him. En Hebreos 9:3 dice, tras el segundo velo estaba el tabernáculo que se llama el lugar santísimo, In Hebrews 9:3, it says, in that second place there was the veil, the tabernacle, which we call the holy place. y en unas referencias, aquí está en 1 Corintios 6:11, So in 1 Corinthians 6:11, dice, y esto erais algunos y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. and this will go with some of you, that some of you have been cleansed and you have been sanctified, you have been justified in the name of Jesus Christ and by the power of the Holy Spirit of Si tú God. lees versículos anteriores, está hablando de la gente normal, If you read the verses before, it talks about que the no ha normal recibido al people Señor, that haven't received Christ, que no se yet, ha comprometido con that Él. haven't committed to the Lord. Pero le dice el apóstol, estos eras algunos de vosotros en vida pasada, You know, but this is what was there in the past. mas ya habéis sido lavados, But you've now been cleansed. ya habéis sido santificados, You've been sanctified. y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús You've been justified in Jesus' name por el Espíritu de nuestro Dios. by the Spirit of our God. Y en Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Because with one holy offering, He was able to ¿Cómo make yo us siendo, sanctified. cómo yo siendo pecador How is it then that us get as puedo sinners ser justificado can be justified y puedo ser santificado and can be sanctified, y puedo ser consagrado a Dios consecrated to God? por el sacrificio del Cordero? The sacrifice of the Lamb.
Es lo que no entendemos. That's what we don't understand. Lo que la religión no explica. What religion doesn't Lo que la explain. religión no What enseña. religion doesn't teach. Sin Jesucristo, Without Christ, sin el Hijo de Dios, without the Son of God, no podemos ser lavados we can't be del cleansed pecado, of our sin. no podemos ser redimidos, We cannot be redeemed. no podemos ser We justificados, cannot be justified, mucho menos santificados. much less sanctified. Amén. Amen. Así que es importante, quiero avanzar porque el tiempo se nos ha ido, pero hay unas referencias que quiero leer antes de terminar. But I do want to read these references. En 2 Pedro 3:18 dice: 2 Peter 3. antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. He says, okay, then grow in the grace and the knowledge of our Lord Jesus Christ. Y en 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros todos somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. In 2 Corinthians 3:18, that in so much that all of us are transformed by meta- glory and glory in the same image because of the Spirit of God. Perdón, la meta de cada creyente So then the mind of every believer, es necesario que vaya entendiendo it is necessary to que en el understand momento en que usted decide ser ciudadano del reino de Dios, when you decide to become a citizen of the kingdom of God, tú necesitas entender varias cosas. you have to understand many things. Para hacerte ciudadano de Estados Unidos, To be a citizen, for example, in the U.S., les ponen más problema a aquellos que entraron sin papeles. you know, they put more problems for you than those that came without documents. Pero aquellos que entran con papeles Those that come documented, tienen que pasar por una serie de requisitos para hacerse ciudadanos americanos. you have to go through so many prerequisites to Tienen become que a estudiar la citizen. historia de Estados You have to Unidos. study the history of the U.S. Tienen que conocer las leyes de You este have país. to understand the laws of this Tienen country. que tardar 3-5 años estudiando el inglés para poder leer, escribir y entender inglés. You have to study English for 3 to 5 years to take the exam to be able to pass it in English. Los requisitos para ser ciudadano americano. That's the requirements to be an American citizen. Ahora, para ser ciudadano del reino de Dios, To become a citizen of the kingdom of God, tú necesitas varios procesos you need many processes. que tienen que ver con la justificación, That needs to be able with justification, con la redención, with redemption, con la santificación with the sanctification, y luego la and then glorificación. the glorification. Entonces nos parece muy fácil ser ciudadanos del reino de Dios So it sounds really easy to sin become a hacer citizen of ninguna God vuelta, como dicen la gente aquí. without having done anything. Queremos lo celeste sin que nos You cueste. know, we want that heavenly Ah, stuff no, without tú paying eres a bueno, price. Dios. Ya al cabo, mira, Señor, no necesitas que yo haga todo esto. Yo me puedo pasar la barda. Oh God, you're a good God. You know, you can do everything so I can pass the bar here. Puedes pasar la barda y quedarse un tiempo. You may be able to pass and stay for a bit. Pero cuando llegan la justicia y ven que no tienen los requisitos, But when that justice time comes and you don't corres have el the peligro que requisites, tienes que regresar a tu país. you know, then you have to return back to your own. Al reino de Dios solamente entran los redimidos por la sangre de Cristo. Those that are redeemed by Christ are the only ones who enter the Los que kingdom han of sido God. justificados y han sido santificados. Those that have been justified, those that have been sanctified. La justificación difiere de la santificación de esta manera. You know, it differs in sanctification in this way. La justificación es un acto instantáneo sin progresión. So justification then is an instantaneous act without En el progression. momento en que usted pide al Señor Jesucristo que sea su Salvador, In the moment you ask Christ to be your que Savior, tú le entregas su vida a Él you give your life to Him, y que te redima de tus pecados, that He redeems you then from your sin. en ese momento usted es justificado. In that moment you are justified. Entonces ya vienen las exigencias para ser ciudadano del reino. So then you have starting the requirements to become a citizen of God. Amén. Amen. Amen. Así que hay que comprender que la santificación es una crisis, You know, sanctification then is a crisis. o es un punto decisivo de comprender un procedimiento, It's a decisive point to understand un a acto process. instantáneo que lleva en sí el crecimiento a la consumación. It's an act that instantaneously it takes the creation to consummation. En 2 Corintios 3:18 es interesante el tiempo del verbo. You know, in 2 Corinthians 3:18, we talk about the tense of this verb. Estamos siendo cambiados de un nivel de carácter a gloria en gloria. We're being changed from a character to glory Alguien, in glory. alguien usó una camiseta un día que decía, Someone used a shirt one day that said, no me condenes, "Don't condemn me. estoy en construcción. I am in construction. I'm under ¿Se acuerda construction." que cuando están haciendo una construcción ponen un letrero? You know, when they're doing construction outside, Cuidado, they put a thing that says, "Hey, careful. estamos en construcción. We're under construction." Usted que yo todavía no he sido santificado You completamente, know, you say, "I haven't been sanctified entirely yet. voy por ese camino. I'm in that route. I'm on that Amen. path." Amen. Amen.
Tengo que parecerme al Señor. I have to look like the Lord. Porque la Biblia dice, somos hechura suya, Because we are His creation, creados en Cristo Jesús para buenas obras, created in Christ Jesus for el good cual es works, preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. that He was there preparing beforehand so we could be in it. Y por último, Efesios dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado. That Christ loved the church, that He gave Himself for it to be sanctified and pure after having purified it. En Hebreos 10:10, y esa es la voluntad, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Hebrews 10:10, that we are His will to be sanctified through Him, to be an offering through the Lord Jesus Christ forever. Por la ofrenda voluntaria que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, From that voluntary offering that Christ Jesus made on the nosotros cross, somos santificados. we then are sanctified. Dios y el hombre contribuyen el fin deseado en la obra de la santificación. God then and man contribute to that final destination of sanctification. El hombre tiene que volver la espalda al pecado y dedicarse a Dios. Man's got to turn his back on sin and dedicate himself to Pero en God. efecto, Dios mismo es el que te santifica. But God Himself is the one who is sanctifying. Por ejemplo, el hombre tiene frío For example, if the man is cold, y el hombre se acerca al fuego para calentarse. he gets close to the fire to warm up. Amén. Amen. Así es. That's what it's like. Así que usted abandona el pecado, So abandon sin el Señor, y se acerca a Dios, and get close to the Lord, porque sin santidad because without holiness, nadie verá al Señor. no one will see the Lord. El hombre viene al fuego, pero es el fuego que lo calienta. You know, the man comes to the fire, but it's the fire that Asimismo, burns. es Dios quien se santifica, And that's the way God works, who sanctifies aunque el us. hombre tiene la responsabilidad de acercarse a Dios. That man should get close to God. Y luego encontramos que al final de todo esto, Pedro nos dice, And in the también Peter tells vosotros, us como piedras vivas, that we also, as living rocks, ser edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, to be edified as a spiritual para house, ofrecer el sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. to offer that living spiritual sacrifice to God through Jesus Alguien me Christ. preguntaba y decía, pastor, ¿todas las personas van a entrar a la nueva Jerusalén, a la ciudad celestial? Someone once asked me, so is everyone going to enter into that new heavenly city, the Y New yo dije, Jerusalem? no. Tell them, well, no. ¿Cómo no, pastor? ¿Pero por qué? What, Pastor, why not? Todos queremos entrar al cielo, We all want to go to heaven, pero ¿quién quiere pagar el precio? but who wants to pay the price? Le dije, no. I said, no. Serán los que son llamados, Those that are called, que son reyes that are kings y sacerdotes de Dios and priests of God y de Cristo and of Christ, y que van a reinar con Él. and that will reign with Him. ¿Dónde va a comenzar tu sacerdocio? You know, where will your priestship Cuando start? te mueras. When you die? Si aquí no haces nada, ¿qué vas a hacer allá después? If you're not doing anything here, what are you going to do there? ¿Para qué te quieren en la Nueva Jerusalén? Why do they want you in the New Jerusalem? Allá no hay estorbos. You know, there's nobody there to do things to you. Si tú no sirves, If you don't serve here, ¿cuál es el deseo de ir a servir? then what's your desire to go there and serve? Hermano, nosotros servimos a un Dios vivo acá Brethren, we serve a living God here. y nos vamos a servir a un Dios allá. And we're going to serve a Y God. después de esos 1000 años vamos a servir a reyes, vamos a ser reyes, sacerdotes y reinaremos con Cristo y estaremos bajo gobernando naciones. And we'll be those kings and priests with Him and governing nations. Ahora dice, vosotros como piedras vivas. And us as living rocks. Y eso fue la palabra que más pegó ahí en la conferencia de pastores. And that was the word that really got to those people. That Nosotros somos esas pastors. piedras vivas. That we are those living Recuerde rocks. que el fundamento son piedras preciosas. Now remember that the foundation la is ciudad precious celestial. stones in that heavenly city. Y cada piedra viva es usted, And you are one of those que living se dejó stones. cortar, That you let yourself be que se dejó molded pulir, and polished. que se preparó. That was prepared. Y el arquitecto divino no le queda más que colocarla en un lugar muy especial. And then the architect just has to put you in a special place. A pesar de que Pedro no era joyero, entendía esto. Even though Peter wasn't a jeweler, he understood that. También vosotros como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual para sacerdocio santo. To be edified as a spiritual house for that priest worship. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo. To offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Tremenda Christ. palabra. Y luego este versículo ya lo leímos. Ahora dice, y el mismo Dios de paz And the same God of peace os santifique por completo todo vuestro ser, completely sanctifies your entire tu being, espíritu, your tu alma y spirit, su cuerpo. soul, and body, Sean guardados e irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. to be kept irrepressible before the coming of Christ. Y luego exhortación a la santidad.
So then there is an exhortation to your Primera holiness. Pedro 1:15. 1 Peter 1:15. Sino que así como aquel que os llamó es santo, In the way that the one who called us is holy, así también sed santo, vosotros sed santos then you must also then be en holy vuestra manera de vivir. in your way of living. Porque está escrito, Because it is written, sed santos porque yo soy santo. be holy because Así que I no hay am opción. holy. So there's no option. No hay opción aquí. There's no option. O eres santo If you are holy o no eres santo. or you're not holy. O te apartas del pecado Or you're set apart y from te sin, dedicas a Dios, you dedicate yourself to God, o sigues viviendo en pecado or you continue living in y sin, nunca te puedes santificar. you'll never be sanctified. Y sin santidad And without holiness, no podrás ver a Dios. you will not be able to see. Seguir la paz con todos Have peace with all men y la santidad, and holiness, sin la cual because without it, nadie verá al Señor. no one will see the Lord. Esta palabra, hermanos, This word, brother, nos pone a pensar will make you think de que el reino de Dios sufre violencia. that the kingdom of God suffers Solo los violence. valientes lo arrebatan. Only the valiant will Al survive. reino de Dios entran los que están comprometidos con Él. To enter the kingdom of God, you Al have que to no be se committed dejan to Him. vencer del mal, sino vencen el mal. That you will not be conquered by evil, but you will conquer evil. Al que dice la Biblia, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Submit then yourself to God, resist the devil, and he shall Nosotros flee. somos esas personas que estamos luchando en contra de las corrientes negativas, We are those people fighting against that negative current. porque nos preparamos para ser parte de un reino glorioso. Because we're prepared to be a part of that. Qué hermoso glorious será kingdom. ese día cuando esa ciudad celestial descienda de los cielos. How beautiful it will be to be a part of that when that heavenly city Y descends. vienen esos reyes y sacerdotes que fueron purificados, santificados para servir a otras naciones. Kings and priests will be coming there to serve in Qué lindo que usted congregations. pueda estar conmigo ahí. I would love you guys to be there with me. Yo deseo con todo mi corazón I desire with all my heart servir a Dios de la manera que Él me lo pida, to serve the Lord in the way in which He asks me. porque yo sí entiendo la palabra de Because Dios. I understand God's word. Y tengo un privilegio que muchos no tienen, And I have a privilege that many don't. de conocer estas profundidades, estas joyas, esos tesoros de Dios, To understanding these treasures of God y empezar a vivirlo and begin to live it. para que Dios se glorifique a través de nuestras vidas. That God will be glorified through our Espero que lives. esta palabra te edifique. I hope this word Espero que edifies you, esta palabra sea de bendición para tu that vida. it be a blessing to your Busca una lives. iglesia, Look for a church. busca una Biblia, Look for a Bible. comience a consagrarse a Dios, Begin to concentrate yourself before comience a God. dedicarse, Dedicate yourself to porque Dios God. desea que tú formes parte de su reino. Because God wants you to be a part Que of el His Señor kingdom. bendiga esta The palabra Lord bless His y que word. tu vida sea prosperada And that your life be en el prospered. nombre de Jesús. In Jesus' name. Amén.